Una alegría y un alivio inesperados se apoderaron de su cuerpo y tomó las manos del anciano entre las suyas con renovada energía. Escuche, falta otra persona. Roscoe Swire, el vaquero. Hubo algo en la expresión de Bellocín que le impidió terminar la frase. El hombre que cuidaba de sus caballos, dijo, está muerto. ¿Muerto? No, no, no puede ser. Roscoe no. Apartó la cabeza. La noticia era demasiado terrible. Encontré su cuerpo junto al río. Los lavapiés lo mataron. Ahora tenemos que largarnos. Empezó a volverse y le hizo señas a Nora de que lo siguiera. Sin embargo, la mujer puso una mano sobre el hombro de él para detenerlo. Maté a uno de ellos arriba en la ciudad, le explicó, reprimiendo unas lágrimas amargas y diciéndose que debía ser fuerte. Queda otro. Está herido, pero creo que aún sigue con vida en algún lugar del valle. Bellocín asintió. Ya lo sé, se limitó a decir. Por eso debemos marcharnos cuanto antes. Pero, ¿cómo? Conozco un camino secreto, el que utilizan los propios lavapieles para entrar y salir del valle. Es extremadamente difícil, pero debo sacarles a usted y a su amigo de aquí cuanto antes. Bellocín echó a andar deprisa y sin hacer ruido a través de las sombras veteadas fuera del campamento y de nuevo hacia el saliente de la pared rocosa, utilizando la oscuridad de la pared de la roca como protección. Se abrieron paso a través del desprendimiento hacia el otro extremo del cañón, donde el río crecido retozaba contra la garganta secundaria aún más estrecha, desapareciendo en una violenta cascada. El sonido del agua era aquí mucho más intenso y la tonalidad de la entrada del cañón estaba cubierta del habitual velo de niebla. Sin detenerse, Bellocín atravesó la cortina de agua pulverizada y desapareció. Tras titubear unos instantes, Nora lo siguió. Al llegar al otro lado encontró una pequeña plataforma de roca inclinada. La senda, cincelada sobre la roca, empezaba justo detrás de la cortina de agua y seguía hacia abajo, a escasos metros por encima del fragor de la catarata. Una vez en el estrecho cañón, el reflejo de la luz de la luna era tenue, y Nora se deslizó por la superficie resbaladiza y cubierta de musgo de la roca con mucho cuidado. Sabía que un solo paso en falso podía hacer que se precipitase por el borde y cayese sobre las aguas turbulentas, en dirección al angosto laberinto de roca afilada y a una muerte segura. Al cabo de unos minutos, la pendiente de la senda se suavizó hasta unirse a un nuevo saliente de la roca. Unas nubes de bruma fría se alzaron desde el agua revuelta y la envolvieron como un manto. En aquel estrecho del camino, la presencia constante de humedad había creado un extraño microclima de musgos, flores colgantes y espesa vegetación. Moviéndose a un lado, Bellocín apartó un velo de exuberantes helechos y en la penumbra que apareció detrás, Nora logró vislumbrar la silueta de Smigbag sentado con los brazos alrededor del cuerpo esperando. ¡Bill! Exclamó, cuando el hombre se puso en pie atónito y su rostro esbozó un gesto de alegría indescriptible. «Oh, Dios mío», dijo. «Nora, te creía muerta». Abrazándola sin fuerzas, la besó. «¿Cómo te encuentras?». Le preguntó la mujer al tiempo que acariciaba el horrible verdugón que mostraba una de sus sienes. Tengo que darle las gracias a Sloan. Ese sueñecito me ha sentado de maravilla. Pero la debilidad en su voz y el acceso de tos que siguió a sus palabras delataban su verdadero estado. ¿Dónde está? ¿Y dónde están los demás? Tenemos que ponernos en marcha, intervino Bellocín con apremio. Señaló hacia adelante y Nora siguió su dedo con la mirada. Vio entonces el estrecho y oscuro sendero que conducía hacia arriba por la pared del cañón, zigzagueando a través de las fisuras y los pináculos de roca y sorteando las grietas. Bajo la pálida luz de la luna tenía un aspecto terrorífico, un camino espectral e insustancial, hecho para los fantasmas y no para los seres humanos. «Yo iré primero», le susurró Bellocín a Nora, «luego Bill y luego usted».
La miró un momento, escrutando su rostro. A continuación se volvió y enfiló el sendero, apoyando el peso de su cuerpo contra la pared del cañón y avanzando por la cuesta con sorprendente agilidad para alguien de su edad. Smith-Bag se agarró a un punto de apoyo en la roca y, temblando, echó a andar detrás del anciano. Nora lo siguió. Subieron lenta y penosamente por la escarpada senda, con cuidado de sortear las algas y el musgo resbaladizo que crecían en los salientes bajo sus pies. El rugido de la cascada retumbaba desde abajo con una fuerte vibración que sacudía el aire. Nora advirtió que Smith-Bag apenas era capaz de seguir y cada paso requería de él toda su energía. Al cabo de unos angustiosos minutos salieron del microclima. La garganta secundaria era cada vez más estrecha y la menguante luz de la luna, cada vez más escasa, hacía el penoso avance aún más difícil. A unos metros de distancia, justo en el límite de su alcance de visión, Nora vio que el sendero se retorcía y desaparecía al doblar una esquina. En la curva, un pequeño parapeto de roca se extendía justo por encima de la catarata de abajo. —¿Cómo estás? —le preguntó Nora a Smith-Bag. Al principio no contestó, luego jadeó, tosió un poco y levantó el dedo pulgar de una mano. De pronto Bellocín se detuvo y alzó una mano sobre su hombro a modo de advertencia. —¿Qué pasa? —preguntó Nora deteniéndose, mientras el miedo volvía a apoderarse de ella. En ese momento también ella percibió el aroma dulzón a campanillas en la brisa refrescante. Miró a Bellocín en silencio. —¿Qué pasa? —inquirió Smith-Bag. —Nos está siguiendo por el sendero —informó Bellocín. Los años parecieron aflorar de repente a su rostro ajado y arrugado. Sin añadir nada más, reanudó el ascenso. Lo siguieron tan deprisa como les permitían sus fuerzas por la abrupta pared de roca. Nora se mordía el labio para hacer más soportable el dolor de su pierna herida. —Más rápido —los apremió Bellocín. —Bill no puede ir más —dijo Nora, pero se interrumpió de repente. No detrás, sino delante de ellos, en la brusca revuelta del camino, había aparecido una sombra, una mancha negra sobre el débil brillo de la pared rocosa. La pesada piel del lobo despedía un hedor nauseabundo y la franja de la parte inferior estaba empapada en sangre. Dio un paso vacilante hacia ellos y luego se paró. Mareada de miedo y horror, Nora oyó el áspero resuello que fluía a través de la máscara ensangrentada. En la penumbra le pareció ver un par de puntos rojos, dos ojos rabiosos de furia, dolor y maldad. Para su sorpresa, Bellocín siguió. Al llegar al saliente de la roca, que había justo antes del recodo, dio un salto para encaramarse a él con cuidado. El lavapieles lo observaba inmóvil. Hurgando entre sus ropas, Bellocín extrajo su fardo de medicinas, lo abrió y rebuscó en el interior. Sin apartar los ojos del lavapieles, esparció una pequeña línea de polen y maíz molido, casi invisible, sobre el estrecho saliente que había entre ambos, entonando un cántico suave. Mientras Nora lo observaba en pavoroso silencio, el lavapieles dio un paso al frente, hacia la raya de polen. Bellocín pronunció una palabra: Kishlinchi. El lavapieles se detuvo, escuchando. Bellocín meneó la cabeza con gesto apesadumbrado. —Por favor, ya basta —musitó—, haz que esto acabe aquí. El lavapieles siguió esperando. A continuación Bellocín extrajo una pluma de águila que blandió ante él. —Crees que el mal te ha fortalecido, pero solo te ha debilitado. Te ha hecho débil y monstruoso. El mal es la ausencia total de fortaleza. Ahora te pido que seas fuerte y que pongas fin a todo esto. Es la única manera que tienes de salvar tu vida, porque el mal siempre acaba consumiéndose a sí mismo.
Con un rugido de ira, el Lavapieles desenvainó un cuchillo de obsidiana, dio un paso al frente, traspasando la raya de polen y enarboló el cuchillo a escasos centímetros del corazón de Bellocín. Si no regresas conmigo, entonces te suplico que te quedes aquí, en este lugar, añadió Bellocín con la voz quebrada. Si eliges el mal, quédate con el mal. Toma la ciudad si es eso lo que debes hacer. Señaló a Nora y añadió, llévate a esos intrusos si eso es lo que te satisface tu sed de sangre. Pero deja al pueblo, deja a nuestro pueblo en paz. Pero, ¿qué dice? Exclamó Smithback sorprendido. Sin embargo, ni el Lavapieles ni Bellocín prestaron oído a sus palabras. El anciano buscó algo más entre su vestimenta y extrajo otra bolsa, mucho más vieja y desgastada, con ribete de plata y turquesas. La mirada de Nora fue de Bellocín a la bolsa de medicinas y luego de nuevo al rostro del anciano, mientras en su interior se mezclaban unos sentimientos de ira, temor y traición. Sigilosamente apoyó una mano en el hombro de Smithback con la intención de hacerle retroceder en la senda para alejarse de la confrontación. Ya sabes qué es esto, dijo Bellocín. Esta bolsa contiene la piedra milagrosa de los padres, la posesión más valiosa del pueblo Nankowea. Hubo un tiempo en que tú también la venerabas. Te la ofrezco como garantía de mi promesa. Quédate aquí, no molestes más a nuestro pueblo. Despacio, con aire solemne, abrió la bolsa y la sostuvo en el aire con manos temblorosas, aunque Nora no sabía si los temblores se debían al miedo o a la edad. El Lavapieles vaciló unos instantes. Tómala, le susurró Bellocín. La monstruosa figura avanzó un poco y tendió los brazos para coger la bolsa, inclinando el cuerpo hacia adelante. De repente, con la velocidad de un rayo, Bellocín arrojó la bolsa a la cara del Lavapieles. Una espesa nube de polvo surgió de su interior, cubriendo la máscara de la figura y esparciéndose en largas líneas grises sobre la piel ensangrentada. El Lavapieles lanzó un rugido de asombro e indignación, retorciéndose y tratando de arrancarse la máscara violentamente, perdiendo el equilibrio. Con agilidad felina, Bellocín abandonó de un salto el saliente de la roca para regresar al sendero. El Lavapieles empezó a dar patadas frenéticamente mientras luchaba por escapar de la nube de polvo, tambaleándose al borde del precipicio para caer finalmente al vacío. Con un aullido de furia, Nora contempló la caída en las sombras de color violeta y moteadas por la luna, la piel de lobo dando rabiosas sacudidas, los miembros agitándose en el aire con desesperación, la máscara desprendiéndose del rostro mientras el alarido espeluznante se confundía con el rugido del río unos metros más abajo, y entonces de repente desapareció. Por un momento permanecieron inmóviles. Bellocín miró a Nora y a Smithback y asintió con tristeza. Con una mueca de dolor, Nora ayudó a Smithback a enfilar la cuesta en dirección a Bellocín, que estaba de pie junto al recodo, con la mirada fija en el abismo. Siento haberles asustado de ese modo, dijo con voz pausada, pero a veces la única defensa que tenemos consiste en interpretar el papel del coyote, el embaucador. Sin dejar de mirar hacia abajo, tendió el brazo y tomó la mano de Nora entre las suyas. La mano del anciano era fría, ligera y seca como una hoja. —Y tantas muertes —murmuró el viejo—, tantas muertes, pero al menos el mal se ha consumido a sí mismo. Luego levantó la mirada y Nora vio bondad y compasión, así como una tristeza infinita en sus ojos. Por unos instantes ambos se miraron en silencio hasta que Bellocín dijo: «Cuando esté lista, la llevaré hasta su padre». Epílogo. Cabalgando a paso ligero y regular, los 4 jinetes enfilaban su camino por el cañón conocido con el nombre de Rheingold Gulch.
John Bellocín, a lomos de un magnífico alazán, guiaba al grupo. Nora Kelly lo seguía, cabalgando al lado de su hermano Skip. La gigantesca forma de Teddy Bear caminaba junto a ellos y su lomo casi rozaba los vientres de los caballos al pasar por debajo. Smith-Bag iba el último, con su abundante cabello aprisionado bajo un sombrero de vaquero de ante. El extenuante tratamiento a base de antibióticos que los médicos le habían prescrito a él y a Nora había terminado 2 semanas antes, pero bajo el ala del sombrero la piel del escritor todavía luchaba por recuperar su color saludable. El cielo de finales de agosto estaba salpicado de ligeros cúmulos de nubes que vagaban por un campo de color turquesa brillante. Los carrizos revoloteaban alrededor del grupo, inundando el pequeño cañón con sus gorgojeos. Un alegre riachuelo, flanqueado por fragantes álamos, fluía chispeante por un lecho de arena blanda. En casi cada recodo del cañón se veían pequeños huecos con antiguos asentamientos anasazi en su interior. Ninguno de ellos contaba con más de 2 o 3 habitaciones, pero eran muy hermosos en su humilde perfección. Nora dejó que su caballo trotase libremente, sin pensar en nada que no fuese aquel sol calentándole sus doloridas piernas, el murmullo cercano del agua o del suave balanceo de su montura. Sonreía cada vez que oía a Smith-Bag rezongar y proferir insultos contra su perezoso caballo, que se paraba constantemente para mordisquear un grupo de tréboles o arrancar de cuajo la parte superior de un cardo, haciendo caso omiso a las amenazas y las imprecaciones de su jinete. Era evidente que el hombre no tenía ningún don para los caballos. Pensó en la afortunada que era por tenerlo junto a ella y por estar allí ella misma. Recordó su lucha por salir de aquella jungla de piedra el mes anterior, con la creciente debilidad de Smith-Bag y la suya propia a medida que la enfermedad micótica empezó a manifestarse en su organismo. De no ser por Skip y Ernest Goddard, que habían acudido a su encuentro a mitad de camino con caballos de repuesto, y de no ser por la lancha motora que estaba esperándoles al comienzo de la expedición, o por los helicópteros que aguardaban en Pace, seguramente habría muerto, y pese a todo por un tiempo Nora creyó que era preferible morir a tener que darle a Goddard la horrible noticia, el modo en que su increíble descubrimiento se había transformado en una tragedia personal tan terrible para él. Allí, a 50 kilómetros al noroeste de las ruinas de Quivira, el paisaje parecía estar construido a menor escala, amigable, verde y exuberante. John Bellocín había hecho una nueva pausa en su largo relato. En realidad no era la primera que hacía a lo largo del trayecto, para darles tiempo de asimilar la historia antes de proseguir con ella. Mientras se abrían paso a través del silencio iluminado por el sol, Nora dejó de preocuparse por Goddard, para pensar en su propio padre y en lo que hasta entonces había logrado averiguar desde su último viaje por aquel cañón. No se había llevado prácticamente nada de Quivira. A decir verdad, lejos de ser un buscador de tesoros, había recompuesto las excavaciones realizadas de un modo que habría complacido al mismísimo Aragón. Sin embargo, por dicha razón, se había expuesto a un alto nivel de concentración de polvo micótico y había contraído la enfermedad. Prosiguiendo camino hacia el norte, con la esperanza de encontrar ayuda, su enfermedad había empeorado de tal forma que apenas podía seguir montando a su caballo. Nora se preguntó cómo debió de sentirse en esos momentos. ¿Aterrorizado? ¿Resignado? Recordaba que de niña le había oído decir que quería morir encima de la silla de montar. Y así era como había muerto, o casi. Al final demasiado enfermo para seguir cabalgando. Había desmontado, había dejado en libertad a sus caballos y se había preparado para recibir a la muerte. Mi primo encontró el cuerpo, explicó Bellocín, reanudando su historia.
Yacía en el interior de una cueva en lo alto de un pequeño cerro. Al parecer, llevaba allí 6 meses. Los coyotes no pudieron llegar hasta allí, de modo que no lo habían molestado. ¿Cómo encontró el cuerpo su primo?, inquirió Skip. Estaba buscando una oveja extraviada. Vio algo extraño en el hueco y trepó hasta allí para echar un vistazo. Bellocín hizo una pausa para aclararse la garganta. Junto al cuerpo había un cuaderno, el que ahora tiene Nora, y en el bolsillo delantero de su camisa encontró una carta, con el correspondiente sello y la dirección del destinatario. A su lado también había un cráneo de un puma con incrustaciones de turquesas. De modo que mi primo regresó a Nankoweap y como era muy hablador, el pueblo entero pronto supo de la existencia del cadáver de un hombre blanco en un cañón del sur, y a causa del cráneo con turquesas también se enteraron de que aquel hombre blanco había encontrado la ciudad que habíamos guardado en secreto durante tantos años. Su voz se quebró unos instantes antes de proseguir con un tono más suave y reflexivo. No era una ciudad de nuestros ancestros. Los pocos que habían estado allí, y mi abuelo era uno de ellos, decían que era una ciudad de muerte, opresión y esclavitud, de brujería y conjuros maléficos. En nuestra historia hay relatos que hablan de un pueblo que llegó del sur, que esclavizó a los Anasazi y los obligó a construir estas grandes ciudades y rutas. Sin embargo, fueron destruidos por el mismo Dios que les dio su poder. La mayoría de los que iban a la ciudad regresaban con la enfermedad de los espíritus y morían al cabo de muy poco tiempo. De eso hace muchísimos años. Ninguno de los miembros de mi pueblo ha vuelto a la ciudad desde entonces. Hasta hace poco. Bellocín lió un cigarrillo con mano experta. El descubrimiento del cadáver creó un problema en la tribu, pues el secreto de la ciudad yacía con el cuerpo de aquel hombre. Revelar la presencia del cuerpo sería traicionar el secreto de la ciudad. ¿Y por qué no destruyeron la carta y el cuaderno, sin más?, preguntó Nora. Encendió el cigarrillo y le dio una calada. Luego respondió: Creemos que es extremadamente peligroso manipular los efectos personales de los muertos. Es una forma segura de contraer la enfermedad de los espíritus, y todos sabíamos de qué había muerto el hombre blanco. Así pues, durante 16 años, el cuerpo permaneció allí, sin que nadie le diese sepultura. Sencillamente parecía que la opción más fácil era no hacer nada. Bellocín detuvo su caballo bruscamente y se dirigió a Nora. No fue una decisión acertada, y estuvo mal, porque todos sabíamos que el cuerpo de la cueva tenía una familia, que alguien lo amaba y se preguntaría dónde estaba y si seguía con vida. Fue muy cruel no hacer nada, y a pesar de ello parecía la solución más segura y sencilla. Sin embargo, de esta forma provocamos un pequeño desequilibrio, que fue haciéndose cada vez mayor, hasta desembocar en la expedición que les trajo a ustedes aquí, y en todos esos terribles asesinatos. Nora arreó a su propio caballo para colocarse junto al anciano. ¿Quién envió la carta?, preguntó en voz baja. Llevaba semanas deseando hacerle aquella pregunta. Había una vez 3 hermanos. Vivían en una caravana a las afueras de nuestro pueblo con su padre alcohólico. La madre los había abandonado y se había marchado con alguien hacía unos años, pero eran chicos listos, de modo que consiguieron unas becas y se fueron a estudiar a Arizona. El contacto con el mundo exterior los perjudicó, pero a cada uno de un modo muy distinto. 2 de ellos dejaron de estudiar y regresaron al pueblo muy pronto. Estaban asqueados por el mundo que había encontrado y, sin embargo, éste los había hecho cambiar. Se habían vuelto impacientes, irritables, ansiosos por obtener la clase de riqueza y poder que no puede encontrarse en un pueblo como el nuestro. Ya no encajaban con los demás miembros de la tribu.
Empezaron a apartarse del modo natural de hacer las cosas y a hurgar en los conocimientos prohibidos, aprendiendo prácticas malvadas. Encontraron a un viejo, un hombre malo, un primo del hombre que asesinó a mi abuelo. Él los ayudó y les reveló la magia más negra de todas. El pueblo empezó a rechazarlos y como reacción ellos nos rechazaron también a nosotros. Con el tiempo descubrieron los secretos del mayor tabú de todos, las antiguas ruinas, y con sumo agrado aprendieron los puntos oscuros de su historia que todavía permanecían entre nuestro pueblo. El tercer hermano se graduó en la universidad y regresó a casa. Al igual que ocurrió con los otros dos, no encontró ningún trabajo adecuado para él aquí, ni esperanzas de encontrar uno. A diferencia de sus hermanos, se había convertido a la religión del hombre blanco. Se burlaba de nuestras creencias y nuestro temor a la enfermedad de los espíritus. Pensaba que éramos supersticiosos e ignorantes. Sabía que de la existencia del cuerpo de la cueva y consideraba que dejarlo allí, sin enterrarlo, era un pecado. De modo que extrajo el cadáver, guardó cuidadosamente las posesiones del hombre, cubrió el cuerpo con arena y plantó una cruz. Luego envió la carta a una oficina de correos. Bellocín se encogió de hombros y agregó: por supuesto, algunas partes de esta historia son solo suposiciones mías. No estoy seguro de por qué envió la carta. No podía saber si lograría llegar a su destino 16 años después de haber sido escrita. Puede que lo hiciese para reparar un mal que él creía que habíamos cometido. O puede que estuviese furioso por lo que él consideraba que eran supersticiones nuestras. Tal vez hizo lo correcto, no lo sé, pero lo cierto es que provocó una enorme discusión con sus dos hermanos. Habían bebido más de la cuenta y hubo una pelea. Lo acusaron de revelar el secreto de la ciudad al mundo exterior, y los dos hermanos mataron al tercero. Bellocín volvió a interrumpirse. Espoleó al caballo y emprendieron la lenta marcha por el cañón, mientras los animales chapoteaban entre las aguas del arroyo. Al doblar un recodo sorprendieron a un ciervo que dejó de beber y huyó por el lecho del arroyo, levantando cascadas cristalinas de agua con sus patas que emitieron destellos bajo la luz del sol. Los dos hermanos renegaron de todo cuanto tuviese relación con el mundo exterior del hombre blanco, pero también de las buenas formas de nuestro pueblo. Veían la ciudad maldita como su propio destino. Basándose en las leyendas que circulaban entre nuestro pueblo, al final encontraron el mayor secreto de todos, la quiva escondida, e irrumpieron en ella. Entraron solo una vez, no para robar sus tesoros, por supuesto, sino el inmenso alijo de polvo mortal. Se convertiría en su propia arma para sembrar el terror y reclamar venganza. Después volvieron a sellar la quiva cuidadosamente, de la manera adecuada. Meneó la cabeza con resignación. Querían proteger sus secretos, los secretos de la ciudad entera, a toda costa. En todos los aspectos ya se habían convertido en esquizi, brujos. Y con el asesinato de su hermano, la transformación era completa. Según nuestras creencias, el requisito definitivo para convertirse en un lavapieles consiste en asesinar a alguien a quien ames. ¿De veras cree que tenían poderes sobrenaturales?, preguntó Skip. Bellocín sonrió. Detecto el escepticismo en su voz. Es cierto que las raíces prohibidas que masticaban les conferían mucha fuerza y gran velocidad, así como la capacidad de soportar el dolor y el impacto de las balas sin sentir nada. Y sé que el hombre blanco cree que la brujería es una superstición. Miró a Skip. Pero también he visto brujos en la sociedad del hombre blanco. Llevan traje en lugar de pieles de lobo y maletines en lugar de sustancia de cadáver. De niño
Vinieron y me llevaron a un internado, donde me pegaban por hablar en mi propia lengua. Más adelante los veía venir a nuestro pueblo con contratos mineros y petrolíferos. Al doblar un nuevo recodo, el cañón dio paso a una pequeña alameda. Bellocín se detuvo y les ordenó que desmontaran de los caballos. Viéndose en libertad, estos corrieron a pastar por la extensa capa de hierba que cubría la orilla del arroyo. Teddy Bear se encaramó a una enorme roca y se desperezó, contemplando el mundo a sus pies, como si fuera un león, con la cabeza erguida de orgullo. Skip se acercó a Nora y le pasó el brazo por los hombros. —¿Cómo estás? —le preguntó abrazándola. —Estoy bien —contestó—. ¿Y tú? Skip miró alrededor y respiró hondo. Un poco nervioso, pero bastante bien. Francamente, hacía tiempo que no me sentía tan bien. Te agradecería que le quitases la mano de encima a mi novia, bromeó Smithbag, acercándose a ellos. Juntos observaron a Bellocín mientras el anciano desataba su fardo de medicinas de los arreos de la silla. La examinaba unos instantes y señalaba con la cabeza hacia un suave sendero que enfilaba la ladera de la colina hasta llegar a un pequeño montículo de roca. Arriba, Nora vio el hueco donde yacía el esqueleto de su padre. «Es un lugar precioso», murmuró Skip. Bellocín guió el camino por el sendero hasta la pequeña cueva. Nora se detuvo al llegar a lo alto, de pronto un tanto reacia a mirar en su interior. Se volvió y recorrió el cañón con la mirada. Las lluvias habían hecho brotar una alfombra de flores. Tras una meditada reflexión, los dos hijos de Padraig Kelly habían decidido dejar el cuerpo donde estaba, en la región de rocas rojizas que tanto amaba, encima de uno de los más bellos y aislados cañones del Escalante. Ninguna otra tumba podría proporcionarle más dignidad ni mayor reposo. Nora sintió el brazo de su hermano sobre su hombro y por fin se volvió hacia el refugio de la roca. En la penumbra del interior vislumbró la silla de montar y las alforjas de su padre cuidadosamente colocadas en el muro posterior de la cueva, con la piel resquebrajada y desvencijada por el paso de los años. A su lado estaba el cráneo de turquesas, hermoso y vagamente siniestro a pesar de estar allí, tan lejos del maléfico embrujo de la quiva de la lluvia. Bajo una fina capa de arena yacían los huesos de su padre, en los lugares donde el viento había barrido la arena, revelando pedazos de ropa vieja, se atisbaba el apagado marfil del hueso, la curva del cráneo. Nora vio que había muerto mirando al valle que se extendía bajo sus pies. Contemplaron la escena durante largo rato, sin pronunciar una sola palabra. Entonces, muy despacio, Nora hurgó en su bolsillo y sus dedos acariciaron un pequeño cuaderno. El diario de su padre, robado de su cuerpo por el brujo que ella misma había matado y que luego Bellocín le había devuelto. Lo abrió y sacó un sobre amarillento que había insertado entre las páginas, la carta que lo había provocado todo. Esta iba dirigida a su madre y había sido escrita justo antes de que su padre llegara a la ciudad. No obstante, la última anotación en el diario de Padraig Kelly era para sus hijos y había sido escrita tras el descubrimiento de la ciudad, en aquel mismo refugio de piedra donde ahora yacía su cuerpo. Y por fin, en presencia de su padre y Skip, Nora empezó a leer sus últimas palabras. Dio un paso hacia adelante, deteniéndose a los pies de la tumba. La cruz aún seguía allí, dos trozos retorcidos de madera de cedro atados con una correa de cuero. Sintió como Smithbag movía la mano para cogerle la suya y le devolvió el gesto con gratitud. Tras el horror de los últimos días en Quivira, y a pesar de su propia enfermedad y dolor, el escritor había sido una compañía agradable, tranquilizadora y fiel.
La había acompañado al acto en memoria de Peter Holroyd en Los Ángeles, donde había dejado el ejemplar maltrecho de Endurance de su compañero muerto, junto al monumento de piedra que habían erigido en lugar de una tumba, pues los restos de su cuerpo no habían sido hallados. Smithbach volvió con ella al funeral en memoria de Enrique Aragón, en el lago Powell. Allí habían fletado un barco hasta el lugar donde, a 300 metros de profundidad, yacía el querido templo de la música de Aragón. Nora sabía que con el tiempo regresarían a Quivira, un equipo seleccionado por el instituto, dotado con máscaras de oxígeno y trajes especiales. Se encargaría de grabar documentos en vídeo del yacimiento. El descubrimiento de Sloan, la cerámica micacia de una belleza y valor extraordinarios. Sería cuidadosamente estudiado y documentado en el instituto, bajo la dirección del propio Goddard en persona, y puede que con el tiempo Smithbach incluso llegase a escribir una crónica de la expedición, o al menos la parte de la misma que no provocase en Goddard un dolor insoportable. Lanzó un hondo suspiro. Quivira estaría esperándola. No había posibilidades de que se divulgase su ubicación ni que llegase a ser el dominio público. El polvo venenoso se encargaría de ello. Casi todas las personas que conocían su ubicación exacta, con la excepción del pueblo Nankoweap, estaban muertas. Sabía que los supervivientes guardarían el secreto. Nora observó cómo Bellocín se inclinaba sobre el esqueleto, desataba el pequeño fardo de gamuza y bajaba la cabeza. Después de extraer un puñado de polen y maíz molido, lo esparció sobre el cuerpo y empezó a entonar un cántico suave y rítmico, hermoso por su sencilla monotonía. Los demás inclinaron la cabeza. Cuando terminó de cantar, Bellocín miró a Nora. Tenía los ojos brillantes y el rostro sonriente. «Le doy las gracias», le dijo, «por permitirme devolver el equilibrio a mi pueblo. Se lo agradezco en mi nombre y en el de los miembros de mi tribu». Era el turno de Skip. Cogió la carta de las manos de Nora y empezó a darle vueltas nervioso. Luego se arrodilló, sacudió la arena con suavidad y la colocó en el bolsillo de la camisa de su padre. Permaneció arrodillado unos minutos hasta que por fin se puso de pie lentamente y regresó al lado de Nora. Nora respiró hondo, tranquilizándose. Acto seguido abrió el diario de su padre por la anotación final y empezó a leer en voz alta. A mis queridísimos hijos, Nora y Skip. Cuando leáis estas líneas, estaré muerto. Padezco una enfermedad que me temo contraje en la ciudad que descubrí, la ciudad de Quivira. Aunque no estoy seguro de que este diario llegue hasta vosotros algún día, confío en el fondo de mi corazón que así será, porque quiero hablaros a través de estas páginas una última vez. Si está en vuestras manos, os pido que dejéis que las ruinas de Quivira sigan siendo desconocidas, que nada ni nadie altere sus mudas paredes de adobe. Es un lugar maldito. Ahora lo sé por la experiencia de mi breve exploración. Puede incluso que sea la causa de mi muerte, aunque no entiendo por qué. Tal vez sea mejor no saber algunas cosas, dejar que mueran y regresen a las entrañas de la tierra, tal como hacemos nosotros. Solo os pido una cosa a cada uno de vosotros. Skip, no bebas, por favor. Es algo que se lleva en los genes y te garantizo que no sabrás controlarlo. Yo no supe. Y Nora, te lo ruego, perdona a tu madre. Sé que es en mi ausencia y es posible que me culpe de lo sucedido. Cuando te hagas mayor te será difícil perdonar, pero recuerda que, en cierto modo, tenía razón al culparme. Y, a su manera, siempre os ha querido con todo el corazón. Este es un hermoso lugar para morir, hijos míos. Por las noches el cielo se llena de estrellas. El arroyo murmura a lo lejos, abajo, y el aullido del coyote resuena en un cañón distante. Vine aquí en busca de riquezas, pero la visión de Quivira hizo que cambiara de objetivos. De hecho, no he dejado ningún rastro
de mi paso por allí, y solo he llevado una cosa conmigo, algo que era para ti, Nora, como prueba de que tu padre sí llegó a encontrar la legendaria ciudad, pues fue allí donde descubrí por primera vez que había dejado mis verdaderos logros, a vosotros dos, atrás en Santa Fe. Sé que no he sido un gran padre, ni siquiera un buen padre. Y os aseguro que lo siento de veras, con toda mi alma. Hay tantas cosas que podría haber hecho como padre que nunca hice. Por todo ello, dejad que mi último acto como padre sea deciros lo siguiente. Os quiero a los dos, y os querré siempre, hasta el fin de los tiempos, por toda la eternidad. Mi amor por vosotros brilla con más fuerza que los miles de estrellas que tachonan la bóveda del cielo. Puede que yo muera, pero mi amor por vosotros jamás morirá. Papá. Nora se quedó en silencio y cerró los ojos. Por un momento el cañón entero pareció sumirse en un silencio reverencial. A continuación, la mujer levantó la vista, cerró el cuaderno y lo depositó con cuidado en el suelo, al lado de su padre. Se volvió y lanzó a Smithbag una sonrisa humedecida por las lágrimas. Los cuatro luego se abrieron paso por el grato sendero en dirección a los caballos, que los guardaban pacientemente para llevarlos de vuelta a casa. Fin del libro.